El encabezado es O ven Emanuel, Dios con nosotros, pero eso implica que la llegada de Cristo es el peregrinar de el Rey, no de un rey, es de el Rey. Y la palabra que quiero que enfaticemos es la palabra rey, no tanto peregrinar. El peregrinar es importante y es obvio que Juan tiene su manera de introducir ese concepto, porque él introduce el peregrinar de Cristo o del Rey antes de la creación. Leíamos hace 3 semanas que en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Entonces Juan usa la terminología desde antes de la creación, antes de la fundación del mundo, ya Cristo habitaba o existía. Lo que queremos hacer esta mañana es describir la implicación de que sí, su peregrinar ha sido presentado, descrito, su caminar antes de la fundación del mundo, quién es él, cómo funciona, eventualmente su nacimiento virginal, eventualmente 33 años van a pasar, eventualmente va a ir a una cruz, eventualmente en el tercer día va a resucitar. Todo eso que es importante implica su reinado, implica su dominio, y es un lenguaje que a veces no le hacemos justicia. Inclusive me han escuchado decir esto, que a veces nuestra tendencia es esterilizar la Biblia, es quitarle la realidad de la Biblia en ese sentido, no que hablemos mentiras de ella. Pero esta palabra, si somos honestos, esta palabra rey nos incomoda hoy en día. Inclusive esta nación que tiene que 240 y tantos años de existencia o de constitución, su establecimiento como nación, es que la nación fue establecida para evitar ¿qué? ¿O salir de qué? De la opresión de un rey, de una monarquía. Entonces, típicamente esta palabra es negativa. Típicamente esta palabra no es muy, ¿sí me explico? No es muy alentadora. Nos gusta la democracia, nos gusta el concepto de tener la libertad de reunirnos, la libertad de estos próximos días, recibir familia, ir a visitar familia, en fin. Entonces, este concepto del rey, si no tenemos cuidado, lo vamos otra vez a esterilizar, lo vamos a hacer un concepto que se va a sonar como conveniente. Lo que quiero que hagamos, iniciando el versículo número 9, quiero que veamos, capítulo 1, 9, que veamos las implicaciones del reinado de Jesús. Si el recién nacido es un rey, es el prometido rey de los judíos, vean las implicaciones. Juan dice simplemente esto, es que ese rey, pensando en la audiencia de Juan, que es en quien él está pensando, Juan está pensando a quién le está escribiendo, que en este caso son cristianos, son iglesias en Éfeso, son iglesias en el país que hoy se llama Turquía. Él dice que ese rey no solamente es el antídoto a las tinieblas, pero literalmente es la luz. ¿Qué tipo de luz es? Entonces está implicando que hasta cierta manera la iglesia estaba coqueteando con abrazar, ¿qué es lo opuesto a verdadero? Estaba abrazando o en un momento dado regresando a la falsedad. Ahora, un concepto acerca de la luz o las tinieblas que quiero que piensen un momento, porque les voy a dar hasta cierta manera el final de la película, es que nuestra condición de tinieblas, la condición del mundo hace 2000 años y hoy en día, es que no es tanto que vivamos o que somos o que estamos o abrazamos las tinieblas, es que hemos rechazado la luz, porque hace 2000 años esta luz habitó entre nosotros y, aquí está el punto, y en ese tiempo la iglesia, en ese tiempo la cultura hoy en día, nos vamos a encontrar con que no solamente la rechazamos, pero la luz le llamamos tinieblas y las tinieblas luz. Entonces Juan quiere establecer este principio de que en el mundo en que ustedes están viviendo, hace 2000 años, a la iglesia, estaban coqueteando, abrazando o mezclando falsedad con verdad. En otras palabras, creaban su propia versión de Jesús, siempre y cuando Jesús, y piensen en la iglesia de hace 2000 años, la audiencia de Juan, a quien está escribiendo él, es una iglesia o iglesias hechas de gente que venían del judaísmo, judíos, con sus religión y sus prácticas, al cristianismo. Griegos, lo opuesto al judaísmo, su religión y sus prácticas, al cristianismo. Romanos, muy diferentes a los judíos, muy diferentes a los griegos, al cristianismo. Bárbaros, en inglés se dice barbarians, muy diferentes. Entonces, en otras palabras, la iglesia era una mezcolanza de filosofías o de conceptos de qué era la verdad, de diferentes definiciones. Entonces Juan ve la necesidad de aclarar que si Jesús es el rey o porque Él es el rey, eso implica que Jesús, solamente Jesús, es la luz verdadera. Ahora, esa luz verdadera es aquella que, de acuerdo a Juan, alumbra ¿a quién?
Otra vez, piensen en el concepto de etiquetarse mutuamente, el concepto de la diversidad, del racismo, las diferencias, en un concepto donde la mujer, los niños, los hombres, sí ve lo que está pasando en cuestiones raciales, en cuestiones de trasfondos, y él está llevándoles o recordándoles que el evangelio o esta luz que es verdadera, su impacto, su propósito es global, de que en Cristo no hay diferencias, aunque ustedes las han creado y ustedes la tienen. De tal manera que esto nos lleva a reconocer que aquí es donde otra vez Juan está presentando una defensa a lo que es la subcultura de la iglesia. Toda iglesia tiene subculturas. Una vez más, toda iglesia tiene subculturas, toda familia tiene subculturas. ¿Qué implica ello? Si yo, por ejemplo, anunciara, esto es nada más una ilustración, no piensen que lo estoy diciendo en serio, pero dijera, a partir de enero no hay culto los domingos, vamos a reunir los sábados. La cultura de nosotros es pensar que la iglesia es el domingo, no en sábado, ¿me explico? Es una cultura. ¿El domingo es más sagrado que el sábado? No, todos los días son del Señor, ¿me explico? Simplemente son subculturas, que es el punto, que en la subcultura de ellos existía una mentalidad donde la meta de la vida era separar o movernos de lo físico, lo espiritual, donde la materia, el cuerpo es lo malo, es lo que tiende al pecado, lo importante es lo espiritual. Esa es la subcultura de la iglesia influenciada por los griegos. Entonces cuando Juan dice que esa luz verdadera alumbra a todo ser humano, observen lo que está diciendo, es de que esta luz verdadera, que no es simplemente la ausencia, sí, escuchen esto, la luz verdadera no es la ausencia de tinieblas, no es la ausencia de complicaciones, es literalmente que alguien vino a este mundo. Y la venida de Cristo es exactamente lo opuesto a lo que la cultura en la iglesia estaba abrazando. La cultura en la iglesia decía, la meta es dejar lo físico y hacernos espiritual. E inclusive, por eso es que en este tiempo se crea, y hoy en día también, se crea un divorcio en decir, no importa cómo vivamos mientras creamos lo correcto. No importa que mi hijo no haga, o mi esposa, o mis nietos. Yo sé que ahorita andan en un momento difícil, pero realmente es cristiano, realmente es salvo. Sí, esa mentalidad no existe en la Biblia. Esa es una subcultura del cristianismo. A la luz de la Biblia, lo que encontramos es que Dios, siendo espíritu, de acuerdo a Filipenses capítulo 2, siendo espíritu, sí, Él sin escatimar el hecho de habitar con Dios, y Él viene y a través de una virgen se encarna, Él se hace físico, Él se hace no simplemente alguien como humano, o que parece humano, o que se ve como humano, pero Cristo fue, ¿qué cosa? Cristo fue un ser humano. Y esto es extremadamente importante porque esto que estoy explicando ahorita, por años y generaciones después de que Cristo sube al cielo y la iglesia empieza a procesar, esto es una de las herejías, una de las controversias más difíciles de abrazar, el entender que Cristo, o el creer que literalmente Él es un ser humano, que literalmente a la luz de Juan, Él ha venido a este mundo. La única cosa que yo quisiera aclarar o decir con respecto a la encarnación de Jesús, o el hecho de que Él es un ser humano, cuando digo que Él es un ser humano, no estoy implicando que Él era o Él fue como Adán. Sí, Adán fue un ser humano, pero Adán fue simplemente 100% hombre. La condición de Adán en el huerto del Edén, viendo la historia de la Biblia, donde vemos al primer hombre en la tierra, sí, en la creación, es que Adán en su humanidad, 100% humano, Adán simplemente tenía la habilidad de poder ser inocente ante Dios. Adán caminaba en inocencia, Adán no conocía el pecado, era inocente. ¿Qué implica ello? Que hasta el capítulo 3, la serpiente, el fruto prohibido, ¿recuerdan la historia? Desobedecen y hay rebelión, se rebela ante Dios. Entonces, su inocencia, Adán, 100% humano, su rebelión lo lleva a una depravación, a un desconecte con Dios, y por eso es lo que estamos hablando aquí. En la venida de Jesús, que es la transición de lo espiritual a lo físico, es que Jesús, cuando Él llega, Él no llega para ser 100% humano o para ser inocente. Cuando Él llega como alguien que es justo. Él es Dios mismo. Entonces, si acaso están tomando notas, mi sugerencia es de que digamos esto, de que no es simplemente que Jesús fue un ser humano o 100% hombre. Yo creo que Jesús es 200% hombre, porque Él no se aparece como una persona inocente. Adán fue inocente. Adán siempre tuvo en él la posibilidad de pecar, eventualmente lo hace. Cuando Cristo viene, Cristo, aunque si Él hubiera querido,
Él no hubiera podido pecar. ¿Por qué? Porque Él es Dios mismo. ¿Sí captamos la diferencia? Y esto trae implicaciones completamente grandes en la transición de este divorcio de lo espiritual y lo físico, de lo que es mi espíritu, cómo oro a Dios, cómo siento mi fe, mis convicciones que son importantes, la cuestión que no veo con la cuestión de lo físico, porque lo que va a hacer Jesús, observen lo que va a hacer Jesús en el siguiente versículo. El que era la luz, hablando de que de lo espíritu se hace humano, ¿sí? El que era la luz ya estaba en el mundo. O sea, cuando Él llega para habitar entre nosotros, para Él estar entre nosotros. La llegada de la verdad, de la luz y de la verdad, que es para todo ser humano y que deja lo espiritual para estar en lo físico, implica que Él viene y habita en el mundo. Él está entre nosotros. Él camina como judío, habla como judío, entiende como judío, piensa como judío, habla como judío, actúa como judío y huele como judío. Ese es Cristo. Él está en el mundo. Y el mundo, observen esto, el mundo, ¿qué es lo que pasa con este mundo al que Él vino? En otras palabras, ese es el punto, que el primer Adán, regresando al 100% hombre, 200% hombre, el primer Adán, que es 100% hombre, trágicamente, su rebelión ante Dios, él se rebeló cuando él quiso actuar como que si él era el creador del mundo. En otras palabras, el primer Adán es puesto en la tierra para que labrara, para que administrara, para que fuera el mayordomo de Dios, ¿me explico? El administrador de Dios. En el capítulo 3 de Génesis, Adán empieza a actuar como si él fuera el dueño del mundo. Entonces, cuando Cristo viene siendo el creador del mundo, Él literalmente viene y dice, por medio de Él fue creado el mundo, pero el mundo, ¿qué es lo que pasa con aquello que Dios mismo había creado, Jesús mismo había creado? Literalmente le da la espalda, literalmente el mundo quiere actuar como si fuéramos nosotros los creadores de nuestra propia vida. El estira y afloja de nosotros es precisamente eso. La razón de la encarnación de Jesús es mostrarnos que Él, estando en la condición de Dios, Filipenses 2, no escatimó, sino que literalmente se desprende sin perder su esencia, por eso es 200% hombre, y Él viene y habita entre nosotros. El primer Adán, estando en la condición de hombre, quiere hacerse como Dios. Entonces los papeles están a la inversa, de tal manera que esta experiencia donde el mundo no le reconoce, el mundo, literalmente lo que hace el mundo es que, otra vez, a la luz le llamamos tinieblas y a las tinieblas le llamamos. El mundo lo que hace, a la verdad le llama mentira y a la mentira le llama. En otras palabras, hace 2000 años, por 33 años, cuando Él habitó entre nosotros y Él nos mostró su soberanía y Él literalmente se encarnó, lo que hicimos es que cuando vimos caminar a Jesús sobre la tierra, no lo pudimos reconocer, aunque queríamos reconocerlo. Estamos tan acostumbrados a las tinieblas que cuando vimos la luz lo crucificamos, de tal manera que dice en el versículo 11, cuando él vino a lo que era suyo, cuando Él vino y Él habitó entre nosotros, y está obviamente hablando Juan en la cuestión del judaísmo, vino a su pueblo, vino a los que le pertenecía, ¿sí? Por los suyos no. ¿Qué es lo que hicieron? Lo que quiero que recuerden es esto, si están haciendo notas o circulando algo. Esta palabra recibieron, que no lo recibieron, es el concepto de intencionalidad. Es el concepto de que no fue que se les chispoteó, que se me pasó, no sabía que era Jesús. ¿Sí me explicó? O sea, Jesús manifiesta su presencia. Jesús es el cumplimiento de cuando dice que vino a lo que era suyo, porque está hablando de la línea étnica, del concepto del judaísmo que inicia desde Abraham como el padre de la nación, que inicia por esa línea en la cual por años y años y años y años y años y años Dios les habló, Dios les dijo, y desde el principio le dijo a Abraham que este cumplimiento de la venida de Jesús iba a involucrar un grupo étnico. Ese cumplimiento iba a involucrar bienes y raíces, una nación que hasta ahorita existe, la nación de Israel, pero tanto la cuestión étnica como la cuestión de las bienes y raíces eran simplemente el vehículo para que eventualmente viniese la simiente, viniese el Hijo de Dios. Y eso es lo que hemos dicho por mucho tiempo, que el problema para esta gente y por qué no lo recibieron, escuchen esto, es porque esta generación, tanto judíos
como griegos, como romanos, como cualquier, y nosotros, la razón que no lo recibimos es porque nadie esperaba que en la venida de este Mesías fuera Dios mismo el que se apareciera. Todos estaban de acuerdo en que fuera Mesías, todos estaban de acuerdo en que fuera caudillo, todos estaban de acuerdo en que fuera literalmente el libertador de ellos, pero nadie aceptó y nadie pensaba que el que vino o el que venía era aquel que creó, ¿qué cosa? El mundo. Entonces, cuando hablamos de la Navidad, no estamos hablando de simplemente el concepto romántico de luces y los niños y todo esto, lo cual va a ser muy bonito, quiero que vengan esta tarde, no simplemente de las cenas que vamos a tener, lo cual quiero que cenen, que van a recibir familia y todo eso, es importante, pero es entender que la Navidad es simplemente la expresión, la encarnación, la manifestación física, tangible del dominio de Dios sobre la tierra, de que Él es Rey, de que su dominio es para siempre, de que su supremacía, como ha dicho Juan, Él es el verbo y Él estaba con Dios desde el principio y Él era Dios mismo desde el principio. Entonces aquí es donde tenemos que entender que el no recibirlo es porque literalmente lo que nosotros queríamos o lo que queremos es que queremos a alguien que venga a simplemente estar de acuerdo con nosotros. Por lo tanto, observen lo que sucede aquí, es que en nuestra condición de depravación, de no recibirlo, de rechazarlo, quiero que esta palabra más, en inglés es la palabra yet, en español es más, es la palabra para mí más importante de todo el sermón, porque observen la conexión de no recibirlo. Sí, Juan no está diciendo, no lo recibieron, pero eventualmente agarraron la onda, eventualmente pasaron una crisis y buscaron a Dios, eventualmente vieron que los romanos iban a seguir oprimiéndolos y finalmente cedieron y buscaron al Señor. No, Juan está diciendo, no lo recibieron, lo vieron hacer, vieron el cumplimiento, vieron las profecías, vieron lo que hizo, escucharon su predicación, lo van a ver crucificado, que está anunciado. Lo van a ver sepultado, que está anunciado. Lo van a ver resucitar, que está anunciado. Y aún así, ¿qué hicieron? ¿Qué es el punto? Observen esto. Observen que la condición del hombre nunca cambió por sí misma. El hombre no puede cambiar por sí mismo. El Evangelio dice que nuestra condición de depravación, de ignorancia, de tinieblas, de rebeldía, de falsedad, luz verdadera, falsedad, tinieblas, es donde el más es simplemente Dios arbitrariamente intercediendo. Nadie está pidiendo la presencia de Dios hoy en día, mas sin embargo Dios en su infinita misericordia, ¿qué es lo que hace? Él literalmente a través de Cristo nos recuerda que el punto de la historia es que en Cristo tenemos la experiencia del más. El más, una vez más, es Dios simplemente incondicionalmente amándonos, dándonos lo que no sabíamos que necesitábamos. Eso es amor. Nos dio lo que nadie estaba pidiendo. Pedían un rey, pedían un Mesías, pedían un caudillo, pedían un sacerdote, pedían un profeta. Todo eso lo pedían porque es lo que sabían y no los culpo. Pero todo eso que Cristo fue es simplemente el vehículo para decirles que quien venía era el Salvador de sus vidas. Por lo tanto, nos muestra su amor incondicional. Pero el verdadero amor, y aquí este es un principio tanto matrimonial como de crianza de hijos, como relación en el trabajo y todo tipo de expresión de amor. El amor verdadero o incondicional es aquel que siempre establece limitaciones. No existe amor sin limitaciones. Yo diría que la mejor manera de lastimar a alguien es no tener limitaciones. Un matrimonio que no tiene límites, ¿qué es lo que va a pasar? Cada quien va a hacer lo que quiera. Una relación de padres con hijos donde no hay limitaciones, ¿qué es lo que va a suceder? Vas a depender que si es un firstborn, es el primogénito dominante, con su personalidad bien, o vas a tener el clásico que es el niño de en medio, que no sabe si va para la derecha o para la izquierda, porque lo abusan los otros dos hermanitos, o tienes el más chico, que es completamente tímido y muy callado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la relación depende de quién es el individuo, cuál es su trayectoria. Sí, a la luz de la Biblia, cuando hablamos del más, cuando hablamos de esa intervención divina, la intervención es porque el hombre, por vivir en tinieblas, el hombre, por rechazar la luz, el hombre, porque no quiere que el evangelio se extienda al mundo, quiere nada más ser salvo él, y eventualmente el hombre no reconocer que Dios habita entre nosotros, es aquel que el hombre sin Cristo hace a la inversa este proceso. El hombre le gusta que literalmente el amor sea condicional, por lo tanto yo amo a quien yo quiero. Yo amo a quien me cae bien y si no me caes bien, nada más te tolero. Así es que no nos vamos a divorciar porque somos cristianos, ¿verdad? O sea,
y aparte los niños están chiquitos, no podemos lastimarlos, pero realmente no te amo, realmente nada más te tolero. Esa es la realidad, es lo que hacemos. Y a la inversa implica que en la relación la queremos. ¿Qué tipo de relación queremos con Dios? Es el tipo de persona que literalmente como cristianos creemos en el universalismo. No hay manera que Dios vaya a mandar a alguien al infierno, ¿verdad? ¿No es lo que decimos? ¿No es lo que creemos? Si somos honestos. No somos el tipo de generación que literalmente, el problema de nuestra generación es que no le tememos a Dios. Le tememos al diablo, le tememos al gobierno, le tememos al cáncer, le tememos a la suegra, le tememos un montón de cosas. Menos ¿a quién? A Dios no le tememos. ¿Por qué? Porque a Dios lo que hemos hecho, hemos creado una relación con Dios en la cual literalmente la vemos, no importa lo que hagamos. Inclusive como cristianos sacamos los famosos sácame de apuros, en inglés es la palabra loophole, que decimos 1 de Juan 1:9. Si confiesas vuestros pecados, Él es fiel y Él es justo. ¿Para qué? Así es que no importa lo que hagas de lunes a sábado, no importa cómo vivas, no importa cómo el 2018 se llevó a cabo, ¿sí? Al fin, como quiera, si confiesas tu pecado, ¿qué hace Dios? Está obligado a perdonarte. Ese no es el evangelio. El evangelio es entender que el amor incondicional que Dios ha dado, el propósito de su amor incondicional es para recordarnos que el hecho de que Él haya arbitrariamente escogido a Abraham, a su familia, a la nación, eventualmente una jovencita llamada María que no estaba pidiendo ser escogida, a un joven llamado José que fue el último que deseaba escuchar que su prometida estaba embarazada, y eventualmente en un pesebre nacer Jesús. Ese más es simplemente para enseñarnos que la manera en que nos relacionamos con Dios está condicionada. ¿Cuál es la condición? Qué bueno que me preguntaron, para allá iba. La condición es esta. La condición simplemente es, y aquí es donde quiero que piensen en la manera en que Él condiciona. La condición es que a cuántos automáticamente selecciona un grupo, ¿verdad? No a todos, a los cuantos. ¿Qué cosa? ¿Qué es la condición? Tienes que recibirlo. Él ya vino, Él ya reina, Él ya habita, Él ya hizo todo. Él ya hizo versículos 9 y 10. En el versículo 11, en el versículo 12 encontramos la condición. Tenemos que recibirlo. ¿Qué es lo opuesto a recibir? Es todo lo que hemos dicho, es que le hemos rechazado, es que a las tinieblas le llamamos luz, es que a la verdad le llamamos mentira. ¿Sí me explico? Hemos hecho lo opuesto. Entonces, Él simplemente está diciendo, mi amor incondicional, escuchen esto, todos tienen la posibilidad de abrazarlo, pero solo aquellos que están dispuestos a relacionarse conmigo condicionalmente. ¿Qué implica ello? Una vez más, implica que hay que recibirlo. Son aquellos que creen, son aquellos en los que creen en el nombre de Él, son aquellos de los cuales Él les ha dado a esos cuantos, solamente aquellos que actúan en la relación de condición, les ha hecho el derecho de ¿qué? Entonces, ¿qué significa ello? Por favor, escuchen esto, porque aquí es donde quiero que pongamos atención. Implica 4 cosas, y no sé si se alcanzan a ver esto, no sé si está muy chiquito, muy grande, pero 4 cosas, rápidamente. Esta es la relación condicional con Dios. Número 1 es que tenemos que creer, y la palabra creer implica arrepentimiento. El arrepentimiento en la Biblia no es un evento, es un hábito. Es un hábito. Es un hábito. Así como tienen el hábito de peinarse, yo no, ustedes, de peinarse, sí, es un hábito. Es un hábito que tenemos. Entonces, arrepentimiento, y es obvio, para que no se me emocionen ni se me confundan, cada uno de esos 4 pasos que estoy describiendo no son los de nosotros, son los de Cristo. ¿Por qué? Porque en arrepentimiento, a la luz de la Biblia, del Antiguo Testamento, la persona tenía que circuncidarse y la tenía que pasar por bautismo por inmersión. Véame tantito. Dijimos al principio que Cristo no es 100% hombre. ¿Qué es Cristo? ¿Qué porcentaje? 200. ¿Qué es el punto? Que Adán, 100% hombre, era inocente, eventualmente falla. Cristo no es nada más inocente. Cristo es justo. Cristo es santo. Cristo es Dios mismo. ¿Captamos eso? La diferencia entre Cristo y Adán es que inocente falla. Justo no puede fallar, aunque él sí quisiera. Él no puede pecar, que es el punto. Que cuando Cristo viene, Él es circuncidado, Él es bautizado no para arrepentimiento de pecados. Tú y yo sí lo necesitamos. ¿Por qué lo hizo Él? Simplemente para cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Sí ven la diferencia? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios sienta las bases para la relación. ¿Qué tipo de relación? Condicional. ¿Captamos eso? Entre paréntesis, esta palabra condicional suena casi como al principio que dije rey, monarquía, anarquía, de que, por eso no abrazo la religión, porque yo quiero ser libre. Sí, el punto es este, las condiciones de Dios desde el principio, las condiciones de Dios son como las condiciones del hogar. Y otra vez, nuestros hijos
Creemos y soñamos que un día nos van a agradecer las condiciones que les ponemos, ¿verdad? El día de ayer fuimos a visitar una familia que tiene una recién nacida y platicaban acerca de la dura experiencia de las vacunas en los bebés. Y decía ella, yo no puedo, yo volteo y se la doy a él y que él se las ponga. ¿Qué es el punto? De que es muy doloroso la vacuna, ¿no es cierto? ¿Pero por qué lo hacemos? ¿Para controlarlo o para protegerlo al bebé? Es el punto de la condición de Dios. Las condiciones de Dios no son para controlarnos, ¿son para qué? Para protegernos. Entonces, piensen en el contexto del arrepentimiento en Cristo. Cristo no se arrepiente, pero Cristo practica las cosas que simbolizan arrepentimiento para cumplimiento de la ley de Dios. Cristo obviamente ejerce la cuestión de la fe o de creer. ¿Qué es la fe? ¿Qué es creer? Ahí está enfrente de ustedes. ¿Qué es? Es simplemente tener la habilidad de poder depositar mi confianza. ¿En qué cosa? En la confiabilidad. ¿De quién? De Dios. ¿Qué es el punto? Escúchenme por favor, porque necesito acabar con esto. El problema de nuestra cultura, el problema de la iglesia hoy en día, que fue 2000 años atrás y es hoy en día, es que esta palabra, bueno, las dos, pero especialmente esta, la hemos hecho un evento. Cuando se hace un evento y dices, es que yo tuve fe en Jesús, yo sé que he hecho decisiones pobres y bla, 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 y bla, bla, pero yo soy cristiano, yo acepté a Cristo, me han entendido. Ponemos el énfasis en la habilidad o en el deseo yo de confiar en Él. Y es importante que yo confíe en Él. Pero la verdadera fe no es la que enaltece o la que agrandece o la que presenta lo hermoso de tu fe, sino la verdadera fe es la que engrandece, proclama y declara el objeto de tu fe. Cristo lo dijo, que aún con la fe que fuera como ¿qué? Como un grano, que es el punto, de que el punto no es la cantidad de fe que tenemos, el punto es el objeto, porque otra vez, piensen en la audiencia de Juan, judíos, iglesia, griegos, iglesia, romanos, iglesia y toda esa cosmopolita de creencias, y cada quien traía sus dioses, sus creencias, sus filosofías, y Juan está diciendo, un momento, ya expliqué quién es el que habita entre nosotros o habitó entre nosotros. ¿Qué es el punto? El punto es que tu fe tiene que ser el vehículo para que cuando tus hijos te vean, el mundo te vea, tú mismo te veas, no engrandezcas tu creencia, tu fe. ¿Qué es lo que vas a engrandecer? El objeto en quien pones la fe, de que la presencia de Dios se engrandece aún cuando la situación no mejora. Entonces, Dios tiene la habilidad de tomar las tragedias, la calamidad y aún las situaciones que son irreversibles para engrandecer ¿a quién? No a la persona. ¿A engrandecer a quién? Su presencia, su carácter, su esencia, sus promesas. Entonces, el hábito de arrepentirse, el hábito de creer, ¿qué es lo que produce? ¿Una mejor vida? No. Y bueno, yo argumentaría que sí, aunque no garantiza el cambio de circunstancias. ¿Qué garantiza? De que independientemente de cuáles sean las circunstancias, voy a poder hacer ¿qué? Voy a poder obedecer. Entonces, yo la obediencia, y puse aquí la línea, la palabra en inglés es dash, una línea, un dash, es porque pensé en esto, es lo que me vino a la mente. Pensé en, ok, guys, I'm missing there we go. Eso es lo que pensé. Pensé en una lápida, tombstone. ¿Por qué? Porque las lápidas, aunque hoy en día las hacen encontré unas muy chistosas y muy diferentes, pero en lo básico la lápida tiene ¿qué? ¿Qué es lo primero que encuentras en una lápida? El nombre. ¿Quieres saber quién está, qué persona es la que se le está dando esa sepultura o esa experiencia? El nombre. Entonces, ustedes saben, eventualmente tu nombre y el mío van a estar ahí, ¿verdad? Es algo inevitable. Pero después del nombre, hay dos cosas que ponemos abajito del nombre, una a la izquierda, una a la derecha. La fecha de nacimiento y la fecha de defunción. Toda lápida lo tiene. ¿Me explico? El dash o la línea es la que está entre las fechas. Cuando pensamos en la obediencia, estamos hablando acerca de esa línea. Porque esa línea simboliza lo que pasa en tu vida, o lo que sucedió en tu vida desde cuando naciste a cuando moriste. Es obvio que cuando hablamos de esta línea o de ese dash, no estoy hablando de tu vida, ni de tu fe, ni de tu creencia, ni de tu arrepentimiento. Adivinen de qué vida estoy hablando. ¿De quién estamos hablando? ¿Quién es el recién nacido? En otras palabras, si Cristo habitó entre nosotros y tiene una fecha de nacimiento,
Nació hace 2000 años, ¿verdad? Y en 33 años Cristo tuvo una fecha de función, ¿verdad? Obviamente Él vive otra vez, pero Cristo tiene un dash. Cristo hay una línea que por 33 años Él vivió en este mundo. Esa obediencia de Cristo tiene que ser el componente, tiene que ser lo que produce tu arrepentimiento y tu creencia. Tu arrepentimiento y tu creencia no es para que tu línea o tu dash simplemente sea mejor que el de tus abuelos, el de tus padres, y el día que mueras tengas un final contento y feliz. Todo lo que estoy diciendo es que la importancia de tu obediencia es para que la línea de Cristo, su justicia, sus 33 años sobre la tierra, cómo vivió, cómo pensó, cómo sintió, cómo actuó, cómo reaccionó, cómo se relacionó con su padre, con la iglesia, con los cristianos, con el gobierno romano, sea el tuyo. Ese es el propósito de esto. Tu obediencia simplemente es el vehículo a la obediencia de Cristo, donde parte de ser cristiano es que pierdes el derecho en crear, en inventar, en promover tu propio dash. Si todo lo que vamos a recordar de tu vida el día que hagamos tu funeral es tu agenda, tu pensamiento, tu mentalidad, nada malo con eso. Yo pienso que tienes buenas ideas, pienso que eres una buena persona, pero el punto de la historia no eres tú ni soy yo. ¿Quién es el punto de la historia? El punto de la historia es la línea de Cristo, que inicia en su nacimiento, humanamente concluye en su defunción, pero esos 33 años nos dan la habilidad de que al final de la historia seamos conocidos, que nuestro dash, nuestra línea, literalmente, y se los pongo así como tarea, de que en la fecha de nacimiento, fecha de defunción, pongamos en lugar de una línea, pongamos la palabra perseveró. Perseveró. ¿Por qué? Porque hace 2000 años, ¿qué es lo opuesto a perseverar? Tirarla en South Texas es cuitear. ¿Sí? La gente estaba rindiéndose. La gente había abrazado el evangelio, pero abrazaba el evangelio siempre y cuando lo podía mezclar con el judaísmo. Abrazaba el evangelio si lo podía mezclar con las filosofías griegas. Abrazaba el evangelio si lo mezclaba con el panteón de las dioses y las diosas de los romanos. Era una mezclanza. Hoy en día es el problema de nuestra iglesia, de que no estamos en contra de Cristo. Queremos creer, queremos arrepentimiento, queremos obedecer siempre y cuando Cristo garantice lo que yo quiero que Él me garantice. Siempre y cuando Cristo esté de acuerdo conmigo, y más vale que las cosas salgan como yo quiero. Si no, ¿qué es lo que voy a hacer? No voy a perseverar, voy a buscar a alguien más. ¿Qué es el punto? El punto es que la salvación del hombre es literalmente un tripié. Son 3 componentes que acabo de mencionar. Es el hecho de que tienes que creer, tienes que recibirle, tienes que responder a la invitación del más. Ya expliqué el más. El amor incondicional manifestado en relación, ¿qué cosa? Relación condicional. Entonces aceptas eso y de ahí te lleva literalmente a perseverar. Es la obediencia, perseveras, aceptas a Cristo, primera pata del tripié. Aceptas a Cristo, perseveras. Eso implica que rendirnos, tirar la toalla no es opción, nunca es opción. Pero observen la tercera de ellas, porque la tercera de ellas es mi favorita. Es que sucede esa perseverancia basado en que Dios escoja, ¿qué cosa? Preservarme. Porque si soy salvo por la fe, voy a perseverar por la fe y llegaré al final de la jornada a través de la fe. ¿Qué es el punto? De que en los tres componentes de la salvación, todo literalmente depende del Espíritu de Dios. De que la única cosa que tú traes a esta experiencia del tripié en tu salvación, lo único que tú traes es tu pecado. Al principio, tu pecado en medio y tu pecado al final. ¿Qué es el punto? De que tu habilidad de creer, primera pata, tu habilidad de perseverar, segunda pata, y tu habilidad de poder ser preservado es simplemente la respuesta a la intervención de que Dios en su misericordia, ¿qué es lo que hizo Él en su misericordia? En su misericordia Él literalmente es donde encontramos el más. De que acuérdense que en su misericordia la condición de nosotros era que no lo habíamos recibido. Más aún porque lo rechazaste, aún porque intencionalmente te comprometiste a pecar, ahora Él requiere que en su misericordia Él nos lleva a ese concepto donde ahora literalmente somos hechos hijos de Dios. Esta mañana, la habilidad que tú tienes en Cristo, si eres hijo de Dios, es de confesar y declarar que toda persona que abraza la Navidad en su totalidad es aquella que no ha nacido ¿de qué? ¿No ha nacido de qué? No de sangre. No ha nacido ni por deseos naturales, ni por voluntad
En otras palabras, ¿qué es lo que te hizo ser la experiencia del tripié? ¿Qué es lo que te va a hacer perseverar en esta vida? ¿Qué es lo que al final de la historia Dios te va a preservar para que te diga al final: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste, en lo mucho te pondré? ¿Qué es lo que va a hacer? Es literalmente que son aquellos que nacen de la voluntad, no de sangre, no de voluntad natural, no de voluntad humana. ¿La voluntad de quién? La voluntad de Dios. Es literalmente la voluntad de Dios. Véanme tantito. La voluntad de Dios hace 2000 años se hizo presente. La voluntad de Dios es una persona. El nacimiento es en Cristo, es para Cristo y es por Cristo. El propósito de esta celebración es literalmente el que entendamos que esta predestinación, esta elección de Dios en aquellos que le reciben, aquellos que confiesan, aquellos que creen, como leímos ahorita, es aquellos que fueron predestinados en el Antiguo Testamento. ¿Para qué? ¿Para qué fueron predestinados? ¿Para evitar el infierno? ¿Para qué fuimos predestinados? Para servir. En el Nuevo Testamento fuimos predestinados ¿para qué? Entonces, cuando tú declaras que tu nacimiento es literalmente de Dios, naciste para Dios, por Dios, para servir. Imagínense una generación de matrimonios de nuestros hijos que su motor de arranque es el servicio, en lugar de estar bien, en lo correcto. Hoy en día el problema del matrimonio es que literalmente, vean atento, muchos matrimonios, así como ahorita, literalmente van a tener que escoger en estar en lo correcto o en seguir casados. Porque muchos de los matrimonios que conozco hoy en día que terminó mal su relación, no es porque estaban en lo incorrecto, es porque amaron su justicia propia más que literalmente servirse unos a otros. ¿Sí ven lo que está sucediendo aquí? Es esta salvación que eventualmente nos llama ¿a qué? En el Nuevo Testamento. ¿Para qué fuimos predestinados? Para ser. ¿Se pueden imaginar nuestras hijas escogiendo a un varón que su motor de arranque es ser semejante a Cristo? ¿Se pueden imaginar a nuestros jóvenes a los 18, 22, 14 años que su motor de arranque, sus sueños es caminar en los pasos de Cristo? Esa es la razón por qué hemos sido nacidos para ser salvos. Si tú esta mañana eres salvo, o si tú deseas ser salvo, aquí nada más hay dos categorías: aquellos que le han recibido o aquellos que desean recibirlo. Espero que nadie crea o forme su propia categoría. Yo quiero invitarles a que todos sin excepción se pongan de pie, porque esta es la oración de salvación, el versículo 14, donde declaramos, ¿qué declaramos? Declaramos que el verbo, el logos, la palabra, ¿qué pasó con esa palabra antes de la fundación del mundo? Él se hizo, ¿qué porcentaje? No 100, ¿qué porcentaje fue él? 200% hombre. Y él literalmente, la palabra habitar significa que literalmente Dios abrió su tienda de campaña. Es lo que significa, una tienda de campaña. Él acampó entre nosotros. Él acampó, aunque lo rechazamos, él como quiera acampó. Ese más, el más, es la transición de que no lo pedimos, pero él como quiera, por el amor incondicional, él estableció una relación condicional, de tal manera que esa relación condicional lo que produjo, ¿qué fue? El que contempláramos, ¿qué cosa? Véame tantito. La gloria de Dios solamente se contempla cuando el hombre decide quitar su propia gloria. Dios nunca va a compartir glorias. O es la gloria de Él o es mi gloria. O acampa Él o acampo yo. O literalmente yo literalmente soy hombre que quiero ser como Dios, o yo abrazo al Dios que se hizo, ¿qué cosa? Que hizo hombre. Por lo tanto, esa gloria que corresponde al unigénito, todos somos hijos de Dios. Él es un poquito diferente, ¿verdad que sí? Él es un poquito diferente. Él es hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, pero yo no soy como Cristo, el cual Él es el hijo unigénito del Padre, lleno de ¿qué cosa? Dígalo, lleno de gracia, lleno de verdad. Esta Navidad tiene que ser la Navidad que nos caracterice, la gracia, que esa gracia es algo que existimos para compartirla, esa verdad en la cual la practicamos en amor constantemente.